Listo, está empezando a grabar. Bueno, acá lo que podemos, bueno, esta es la que podemos observar es el sensor del equipo del reómetro electrocitario, ¿no? De la cual está compuesto por 5 diodos en total. Uno este que está acá toma la intensidad del máximo central de difracción y esto toma la intensidad de lo que sería el eje menor y el eje mayor, ¿eh? Aunque parece que acá estuviera al revés. Después hay que acordar de que estamos en la imagen recíproca. Un pequeño repaso de una propiedad coligativa muy importante en soluciones, que es la osmolaridad, que es una propiedad coligativa de las soluciones. En nuestro caso van a ser soluciones diluidas. Bien, entonces hay una cuestión siguiente, recordando lo que alguna vez vieron en físico-química, y si no, bueno, se lo explico ahora. Yo cuando daba la clase esto lo explicaba. ¿Qué es la osmolaridad? Si supongamos que yo tengo una membrana que es permeable al solvente, pero no al soluto, y tengo dos regiones que tienen el mismo solvente, pero distinta concentración de soluto. Entonces la región que tiene menor cantidad de soluto tiende a enviar el solvente a la región que tiene mayor cantidad de soluto. Esta diferencia, este hecho, esta fuerza conducente, que tiene una expresión concreta en función del gradiente de potencial químico, ¿no?, es lo que se conoce por el nombre de la osmolaridad. Este tiene como consecuencia, si uno tuviera la posibilidad de tener una especie de medición por columna de líquido, haría que acá tendría una columna de líquido mucho mayor que la que tengo acá. Cuando las soluciones son diluidas, existe una fórmula que se llama la fórmula de Van Hoff, que está acá expresada. La presión, ¿no?, o sea, la presión debido a la osmolaridad, es RT por la concentración, o sea, lo que sería la molaridad de soluto. La molaridad, no sé si se acuerdan, se mide por mol por litro. Esa es la definición de molaridad. Ejemplo, cuando acá yo tengo el ejemplo de cuando sacas el equilibrio, o sea, cuando estas presiones de un lado y el otro se equiparan, esta diferencia de altura es proporcional a la concentración de soluto. Un ejemplo de fenómeno en la vida, en la naturaleza, en la cual aparece el proceso de osmolaridad, es lo que se conoce como la circulación aloclina, o sea, la circulación de las profundidades marinas. Yo creo que este es el ejemplo más claro. Por debajo generalmente por debajo de los, ahí está más la unidad, acá son miles de metros, por debajo de los 2000 metros de profundidad, prácticamente la variación de temperatura es muy pequeña, realmente varía entre los 0 y 1 grado centígrados. Entonces la circulación de profundidad es principalmente debida a variaciones de la concentración de la salinidad. Entonces la fuerza conducente, que es el gradiente potencial químico, esa variación de concentración, genera una fuerza conducente. Eso se lo llama circulación aloclina o de profundidad, a diferencia de la circulación termoclina o de superficie, que es esencialmente debida al sol. La combinación de ambas circulaciones es lo que se llama la circulación termoalina, porque en griego alita, que es la raíz de aloclina, significa sal. De ahí viene el nombre de sal de roca, que es alita, con H. Entonces, ¿qué problema me trae a mí la osmolaridad de nuestro hecho de medición? Pues muy sencillo. Si por alguna razón yo le erro en la cantidad de concentración de la osmolaridad, puede ocurrir cosas muy desagradables, como por ejemplo, si tengo demasiado soluto, ¿no?, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer lo que se llama una solución hipertónica.
y el glóbulo rojo se va a deshidratar y va a quedar como una pasa de uva. Por el contrario, si tengo una solución con un soluto pobre, va a ser hipotónica. Y entonces va a ocurrir al revés. El agua va a invadir el glóbulo rojo y se va a hinchar y va a explotar. ¡Pum! Como un globito. Entonces yo lo que a mí me importa es encontrar la isotonicidad, o sea, la concentración correcta de osmolaridad para que el glóbulo rojo se mantenga la forma que yo lo tengo in vivo, similares a las condiciones in vitro. Para que se dé una idea de la potencia que tiene la osmolaridad, una solución de 1 mol por litro de soluto, no importa la sustancia, no importa el componente, a 25 grados centígrados, acá el solvente es agua, produce una presión osmótica de 24,5 atmósferas. Es decir, la presión es producida por una columna de 258 metros de agua. O sea, necesitaría una columna de agua de 258 metros para compensar la presión osmótica. O sea que es algo muy potente, la presión osmótica. La presión osmótica es la principal causa en la cual el agua asciende a las alturas en los árboles y no la capilaridad, como a veces ponen, en una época ponían en los cursos de física 1 de bioquímica. Entonces, ¿qué voy a poner en cara yo ahora? La osmolaridad de soluciones ideales. Pero la gran pregunta es, y esto se los voy a hacer, son todos físicos acá, ¿por qué voy a usar la osmolaridad de soluciones ideales? A ver, ¿quién se acuerda de físico-química? Yo sé que Camila lo vio conmigo. Bueno, le voy a dar la respuesta rápida. Por la ley de Henry. La ley de Henry muestra que para soluciones diluidas, la actividad de una solución es similar a la actividad de una solución ideal, salvo multiplicado por una constante. Por eso voy a hablar de osmolaridad de soluciones ideales, porque son soluciones diluidas. ¿Estamos? Entonces, la osmolaridad, que es este término que aparece acá en la expresión de Van Hoff, de la presión, este término no es otra cosa que el factor de Van Hoff, el factor que está acá, por la molaridad. Esto es para el caso de soluciones ideales. Para no ideales aparece el factor de Debye. Entonces, ¿cómo defino yo el factor de Van Hoff? Bueno, el factor de Van Hoff es el número de componentes disociadas en solución. Por ejemplo, el cloruro de sodio, se disocia en el sodio y el cloro. Entonces, el factor de Van Hoff es 2. El cloruro de magnesio se disocia en magnesio y 2 cloruros. Entonces, el factor de Van Hoff es 3. La glucosa no se disocia. Entonces, como no se disocia, el factor de Van Hoff es 1. La molaridad, acá les pongo para que repasar, ¿qué es? Los moles de soluto sobre litros de solución. Eso es la molaridad. Ejemplo de osmolaridad del plasma. Es un ejemplo clásico. La osmolaridad del plasma, ¿qué va a ser? 2 veces la concentración de sodio. ¿Por qué? Porque la concentración de sodio es igual que la concentración de cloruro, y 2 es el factor de Van Hoff, y esto es porque se disocia, porque el cloruro de sodio de la sangre, del plasma, es el que se disocia, más la concentración molar de glucosa, más la concentración de urea. La concentración de la glucosa es esto que está acá, ¿no? Realmente hay 2 formas alotrópicas de la glucosa, la alfa glucosa y la D-glucosa, ¿no? Y la beta glucosa, perdón. Y acá se le pone una D. Bueno, esa D significa que la glucosa es, de una manera polariza
en forma dextrógena la luz polarizada lineal. Hace una rotación en el sentido dextrógeno. En cambio, existe otro tipo que se llama, cuando se le pone la L, lo hace en un sentido levógeno. En la naturaleza, los azúcares son dextrógenos y los aminoácidos son levógenos. Si yo eso lo pusiera en un espejo, nos moriríamos de hambre. Es decir, que la biología es lo que se llama, lo que se conoce en teoría de campos como efectos quirales. O sea, la biología tiene efectos quirales. No existe la simetría de vista en un espejo. Lamentablemente. Bueno, entonces, ¿cuál es el valor de osmolaridad del plasma normal, o sea, de una persona de una manera que no tiene problemas? Es 290 más menos 10 miliosmol, o sea, que es miliosmol, o sea, es un múltiplo de la osmolaridad, en una cantidad muy diluida, en este caso por kilogramo de agua. No se usa litro, sino que se usa kilogramos de agua. Me hubiese gustado que estuviera Analía para que me explique por qué usan kilogramo y no litro. Pero bueno, no vino. La urea, para si ustedes no saben, es esta. Y la urea es una degradación de los aminoácidos. Los aminoácidos se destruyen en el hígado y forman glucosa y urea. ¿Qué consecuencias tiene este hecho de la osmolaridad? Es que el volumen del glóbulo rojo y su superficie es muy dependiente. Digamos, la superficie cambia, pero no tanto, pero más el volumen cambia en función de la molaridad. También la forma. Fíjense que yo tengo 300 miliosmol, el glóbulo rojo tiene la forma, esta es la vista de un corte transversal del glóbulo rojo. Este corte transversal, ustedes fíjense que tiene el corte que uno ya conoce en la literatura. El volumen es 94 micrómetros cúbicos. Pero a mí se me ocurre cambiar la osmolaridad a 217 miliosmol por kilogramo de agua, y fíjense cómo cambia. Si bien por este pequeño cambio que yo tengo de la osmolaridad, el volumen prácticamente ha cambiado casi un 50%. ¿Y qué me está diciendo? Ah, bueno, está bien. No importa, Sabrina, la última de la clase está grabada y puedes ver del principio. Muchas gracias, Horacio. De nada. Y el volumen, fíjense que el volumen cambió bastante. El área cambió muy poco. Pero si ahora a mí se me ocurre poner una solución hipotónica, ¿no? El glóbulo rojo se hincha como una pelotita, fíjense que se deforma y queda hecho una esferita con 131 miliosmol por kilogramo, y la superficie se infló, se infla como un globo. Acá está la literatura, acá está donde fue sacado esto, acá pueden ver la referencia. Eso fue medido en 1972. Por lo tanto, la tonicidad es un hecho muy importante en el tema del glóbulo rojo. Analía, ¿estás? Ahí apareció Analía. Bueno, estaba hablando del tema de la tonicidad. Y que puede causar que el glóbulo quede infladito como una pelotita. Después Analía le va a explicar, creo que después le va a explicar bien cómo hacer el tema de la forma sustratos para que el glóbulo rojo quede con tonicidad isotónico. Claro, que no quede ni que haya mucha salida en el medio ni que haya poca salida en el medio. Claro, para que no pase como yo les mostré a ellos, espera un cachito, que quede como una pasita de uva o que explote como un globo de carnaval. Claro, exactamente, que te quede así todo inflado. Bien, por eso es importante porque ustedes van a tener que desarrollar de alguna manera, trabajar no solo con el equipo, sino que van a tener que meter los glóbulos rojos en el equipo y comprobar que efectivamente sea isotónico el sustrato.
Bueno, entonces voy a describir el equipo. Voy a hacer primero una descripción esquemática, no les voy a describir el equipo en extensivo. ¿Cómo es el equipo? El equipo está compuesto por 2 platos de cristal de acrílico, ¿no? De la cual acá entre los 2 platos se le coloca el material y coloca una cuestión diluida de glóbulos rojos procesados. La parte de procesamiento ahí se las debo porque eso no tengo mucha idea. Yo sí tengo idea de la física del problema, ¿no? Todo esto es como hay un dispositivo que lo van a poder ver, que es una especie de caja que comanda el motor y comanda también el encendido y apagado del rayo láser. Es un rayo láser de helio neón de 700 creo que es de 7 milivatios. No, con 700 milivatios frío el glóbulo rojo. A su vez hay un sensor, como yo le había mostrado, y todo eso es enviado por una conexión RS232. No sé por qué el ingeniero que lo desarrolló usó RS232, que ya estaba a punto de ser obsoleto. Tendría que haber usado USB por lo menos 2.0. Norma USB 2.0. Se conecta a la CPU, en la cual recolecta los datos provenientes de la medición del sensor. Esto es el disco inferior. El disco superior se mantiene fijo y el disco inferior es el que gira. Este es el esquema del riómetro eritrocitario con el adquisidor de datos. Cuando ustedes vean la computadora van a ver esa interfaz que está ahí. Esa es la interfaz de usuario. Acá le estoy describiendo qué es cada cosa. Las mediciones las van a ver acá, ¿no? Acá está descrito qué es cada uno de los elementos de los distintos componentes de la interfaz de usuario. No les voy a hablar porque es largo y tendido. Bueno, en todo caso lo pueden leer acá de la presentación, la agrandan bien y lo van a poder ver bien qué es cada cosa. Acá termino, son un montón de instrumentos. El protocolo de medición está bien explicado en la tesina de Ezequiel. Bueno, una observación muy importante, porque en base de eso es qué se mide, qué es lo que se está midiendo todo esto. Bueno, lo que se está midiendo, lo que uno usa es la difracción de Fraunhofer. Entonces, la difracción de Fraunhofer, lo que uno está observando de alguna manera es la intensidad que viene por la difracción de una abertura. Entonces, yo lo que tengo es que la intensidad no es más que el módulo cuadrado de la transformada de Fourier de la función de entrada. Esto que está acá no es otra cosa que por el teorema de convolución, que es, o sea, yo tengo por un lado tengo la convolución de la intensidad de la función de entrada, o sea, de la función electromagnética de entrada, con la función transferencia del objeto. Entonces, cuando yo hago ese producto de convolución, me quedaría en el espacio de la transformada de Fourier, no es más que el producto de las transformadas de Fourier. Este es el módulo cuadrado. Como esto es un producto ordinario, no un producto de convolución, entonces me queda acá lo que me va a quedar como lo que uno mide de última, cuando divide por la intensidad ingresada, es el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la función transferencia del objeto. En este caso sería, por ejemplo, supongamos, yo lo tomo como si fuera una apertura, pero por el principio de Babinet, la transformada de Fourier de objeto de una apertura es lo mismo que la de un obstáculo. Entonces no habría diferencia respecto de la figura de difracción. Entonces, cuando uno la apertura no la tiene, el glóbulo rojo no está sometido a tensión, tendría circunferencia. Y cuando uno le ocurre a tensión de corte, en este sentido, yo lo que veo, ¿qué cosa? Lo que ve el detector es la imagen recíproca, ¿no? ¿Por qué?
porque uno está viendo, está haciendo como una transformación de X al espacio de las longitudes, de los números de onda. Y los vectores números de onda tienen unidades en el recíproco del espacio de configuración. Entonces, es por esa razón, uno lo que está viendo es que la imagen que tiene menor distancia corresponde al eje mayor y la que tiene mayor distancia de ceros corresponde al eje menor. Ahora una pregunta que uno se puede hacer. ¿Cómo se está seguro que se mide un glóbulo rojo? Si yo tengo un colectivo de glóbulos rojos, ¿a mí quién me garantiza que mide un glóbulo rojo? Bueno, justamente hay un teorema que se llama el teorema del arreglo de la óptica de Fourier, óptica a través de la transformada de Fourier, que dice que dada una pantalla con n funciones objetivos idénticas, la figura de difracción de Fraunhofer resultante es proporcional al módulo al cuadrado de la transformada de Fourier de la función objetivo del agujero, o sea, de un solo agujerito, no del agujero, sería de una sola elemento. Por lo tanto, es seguro de que yo estoy midiendo, si yo tengo, de que de alguna manera, si yo tengo idéntica cantidad de glóbulos rojos en promedio, difuminados dentro del haz que está siendo iluminado por el láser, ¿no? Entonces estoy efectivamente midiendo uno, aunque en realidad estoy midiendo un montón. El láser afecta un montón, pero me lo garantiza el teorema del arreglo de la óptica de la transformada de Fourier. Entonces efectivamente yo sí puedo decir que estoy midiendo las dimensiones de un glóbulo rojo. Eso para los que están haciendo experimental, para que anótenlo porque les va a venir bien, capaz que se lo preguntan. Sería, Horacio, como que uno mide como el promedio de los glóbulos rojos que van pasando por el láser. Claro, si los glóbulos rojos fueran, no tuvieran, si no los glóbulos rojos no tuvieran la misma forma, sería un promedio. Sí, es un comportamiento promedio de los glóbulos rojos, es correcto. Bueno, entonces la descripción del fotodetector. El fotodetector está compuesto por 5 fotodiodos, ¿no?, a distancia fija, o sea, a distancia yo no las puedo variar. Por lo tanto, acá yo no voy a medir los ceros de la figura de difracción, como uno haría si lo proyectara sobre una pantalla. En mi época había un experimento que se llamaba la medición del licopodio. El licopodio es ¿cómo se llama? Las esporas de un helecho. Cuando uno lo que hacía era mirar los ceros de la figura de difracción. Acá no voy a tener esa ventaja. Acá el diseño del equipo, lamentablemente, uno lo que va a medir es una intensidad. No va a medir los ceros. Pero está definido así. Está definido de esta forma. En 2 ejes que históricamente los que lo diseñaron los llamaron R y T. Y yo sostuve la nomenclatura de los que lo diseñaron. Entonces, esta distancia, que es 2T0, son 17 milímetros, conocida, y esta distancia, 2R0, son 27 milímetros, conocida. T apunta al eje mayor del glóbulo rojo y R apunta al eje menor del glóbulo rojo, porque acuérdense de que yo estoy viendo la figura de difracción y es el espacio recíproco. Ojito. ¿Qué es lo que toma el procesamiento de datos? Bueno, lo que toma el procesamiento de datos es justamente esto. Toma la intensidad que mide el fotodetector, tomado por ejemplo a menos R0, a este que está acá, lo suma, hace una sumación analógica. Eso se hace a través de operacionales, no lo voy a explicar, ¿no? Pero creo que Florencia sabe de lo que estoy hablando, porque si ella es técnica electrónica, sabe cómo. Vos viste operacionales, ¿no? Sí, sí los vi. Bien. Entonces hace una suma por medio de operacionales y después hace una división. Entonces eso se consigue con con amplificadores operacionales. Y esto es lo que se dice, eso cuando yo digo que la intensidad que guarda en archivos del adquisidor no está en unidades, no es una intensidad en unidades, qué sé yo, de lumens, sino en unidades totalmente arbitrarias. Por lo tanto, el equipo requiere una calibración previa.
¿no? Ustedes no necesitan hacer la calibración previa. La calibración previa yo ya la hice y está en los cálculos cuando se usan los programas. Entonces IR, que corresponde justamente al eje menor, es que crece, es la intensidad que crece. E IT, que corresponde al eje mayor, es la intensidad que decrece. Recuerden que esto es un fenómeno de desagregación. Pero esta intensidad es que guarda el adquisidor en un formato comma separate value, es en unidades totalmente arbitrarias, no tiene ninguna unidad. Entonces, vamos a ver bien el tema, porque acá, menos para que lo veamos. Entonces, veámoslo con la figura de difracción. Después se lo voy a mostrar algo más en vivo. Supongamos que yo tengo el adquisidor en ese punto y este es el caso del glóbulo relajado. Entonces, si yo por alguna razón justamente reduzco la función objetivo, ¿qué va a pasar? La figura se me achancha y fíjense que la intensidad sube. Fíjense que acá tengo un valor de intensidad, pero en el mismo lugar donde está el fotodiodo va a subir cuando yo disminuí. En cambio al revés, cuando yo la agrandé, la intensidad disminuye. Entonces, si ustedes me permiten un cachito, voy a cambiar de presentación y voy a mostrar esta. Denme un minutito. A ver si se está viendo. ¿Ven? Ahí vemos la situación. Acá lo tomo como unidad arbitraria que tiene ancho 1. Esto acá. Como dije, por el principio de Babinet, el hecho de que acá sea un obstáculo o que sea un agujero exactamente lo mismo. Entonces, ahora se me da, por ejemplo, por tomar el eje mayor. Entonces, fíjense en B es donde está el fotodiodo. Y esta sería la intensidad que mediría. En A está el fotodiodo. Y B es la intensidad que mediría el fotodiodo este. Entonces, si por algún motivo ven, lo estoy agrandando. ¿Ven? Lo estoy agrandando. ¿Ven? Acá se agrandó. Fíjense qué ocurrió. Disminuyó. O sea, el fotodiodo, la intensidad disminuyó. En cambio, al revés, si ahora lo achico de 1, lo hago menor a 1, menor de 1, pongámosle a 0,4, ¿ven? La intensidad aumentó. Esto es para que por lo menos se den una idea, vean la física del problema. O sea, cómo esto es totalmente, uno tiene que rearmar ¿cómo se llama? La estrategia de medición respecto a lo que ustedes pudieron ver en experimento. Si vieron le hicieron el experimento del licopodio, en experimental. Bueno, más o menos quedó claro esto hasta acá. Mándenme un sí que sea en el chat. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. Entonces lo que miden los fotodiodos es la intensidad que hay en ese punto. Exactamente. Claro. No miden el cero. Bien, entonces después según eso hacen un cálculo, que es el que mostraste. Exactamente. Hasta ahí entendí. Exactamente. Bueno, ahora vamos a dejar de presentar esto y vamos de vuelta a la presentación que yo estaba haciendo. Bueno, esto está en la presentación, está acá, pero no está la dinámica de usar el GeoGebra. Bueno, entonces más o menos vimos hasta ahora eso. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo acá un inconveniente, bueno, cuando elaboré la estrategia de medición, uno tiene el inconveniente de ¿qué tiene? Acá yo tengo funciones de Bessel. Y para poder invertir las funciones de Bessel tengo que usar tablas. Entonces, a mí, haciendo lo que se llama un pequeño trabajo de scrapping, encontré este paper que está acá. Acá les dejo el DOI, por si lo quieren ver, que es Gaussian Approximation of Fluorescent Microscope Point Spread
Function Model. ¿Qué es lo que hace este tipo que está acá? Aproxima este comportamiento de la función de Bessel dividido de esta función que está acá, de la J1, dividido su argumento, lo aproxima como una función error. Entonces yo usando esto, que el tipo ya lo comprobó, aproximo de esta manera, hago exactamente lo mismo. Donde ahora yo en lugar de tener esto, tengo dos coeficientes que se llaman WT y WR, donde corresponden estos datos, valores que están acá, que están calculados acá en el paper. O sea, yo no los calculé. Yo agarré, tomé la idea de esos tipos y en base a eso desarrollé la técnica de obtención de lo que a mí me importa, el semieje mayor y el semieje menor, que es lo que a mí me importa obtener. Porque acuérdense que yo no tengo los ceros. Y así invertir una función de Bessel es bastante complicado. Realmente se hace por tablas. Y no siempre es muy preciso. Y a veces aparecen problemas de interpolación y todo eso. Pero esta forma es mucho más elegante desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, si no hubiera deformación, uno tiene que los omega t, que dependen de los semiejes de cada una de las elipses, serían todos iguales, ¿no? O sea, los omega t son iguales, pero las intensidades no. ¿Por qué? Porque T0 y R0, que son las distancias a que están ubicados los fotodiodos, no son la misma. Uno me diría, ¿por qué no son las mismas? ¿Qué sé yo? No sé, eso habría que preguntárselo a los chicos que lo hicieron. Pero lamentablemente están todos trabajando en empresas y no tengo contacto con ellos. O sea, un futuro desarrollo de un nuevo fotosensor era justamente que tuvieran la misma distancia, así las intensidades eran las mismas. Eso iba a ser un futuro desarrollo, pero lamentablemente quedó truncado por el efecto renuncia y por el efecto pandemia, o sea, dos efectos. Así que hasta ahora tomemos que esto es lo que hay, nos guste o no. Entonces, ¿cómo hago el algoritmo? En base a eso elaboro el algoritmo para calcular lo que sería el mu, que es el coeficiente de elástico longitudinal, coeficiente elástico longitudinal. Y para eso está en el algoritmo lo que sería la curva de carga. Es decir, ¿qué es la curva de carga? Sería, perdón, estoy adelantándome, esta curva que está acá. Esto es lo que se llama curva de carga. Entonces, entonces, ¿qué hago yo? Conociendo justamente ahora cómo es la intensidad y su R final, ¿no? O sea, esta intensidad final que está acá y esta intensidad final que está acá respecto de las intensidades iniciales, yo puedo, haciendo la inversión de esta, que es muy simple, invertir esta función es una trivialidad, puedo sacar los omega R y los omega T empíricos, ya deformados, ¿no? Y entonces, en base de eso, obtengo justamente cuánto vale A3, que es el menor, y A1, que es el mayor. Ahora sí, los valores en real, o sea, los valores reales, no en el espacio recíproco. Conociendo estos datos y conociendo lo que vimos la clase pasada, puedo sacar cuánto vale el valor de mu. Que es un poco lo que yo vine haciendo hasta ahora. Hay un dato importante, el sigma, la tensión de corte. Ese, generalmente, una hipótesis que ad hoc que se trabaja, que hasta ahora está funcionando, es que se supone que el proceso de deformación modifica muy poco el área. Uno sabe que la deformación es isocórica, pero no puedo garantizar lo mismo respecto del área. Bueno, la área se deforma muy poco. Aparentemente en los trabajos de Racia puede encontrar que lo que yo estuve investigando, él encuentra después que toma el área prácticamente constante, antes y después de la deformación, del área que se está midiendo. Un tema importante acá que yo le había comentado es la tensión de corte. Bueno, la tensión de corte, en el caso viene dado por esta expresión,
que es más o menos la tensión de corte del orden de 25,49 pascales. Pero esto depende mucho de la viscosidad del sustrato, que ¿cómo se llama? ¿Esta Analía estás? PVP. PVP, ahí está. La viscosidad del PVP. Entonces hay un problema. Entonces, si ustedes agarran el frasquito del PVP, no sé por qué, pero yo les comento, el PVP en el 2015 era de 15 centipoas y ahora es de 20,7 centipoas. ¿Está? O sea, el PVP, la viscosidad depende de quién la fabrique. O como estamos. Entonces, usted me Porque creo que el protocolo tiene un rango de centipoa. Es más, el protocolo que tenemos creo que dice que tiene que estar entre 18 y 20 centipoa. Está. Si no me equivoco. O entre 15 y 20. 15 y 20. O sea, es un rango y uno mide a temperatura ambiente la viscosidad del PVP en el viscosímetro y le va agregando o más PVP o más PVS. El PVP sólido, el PVP viene un polvito sólido. Entonces, o más PVP o lo va diluyendo con PVS hasta alcanzar la viscosidad que uno necesita. Entonces yo cada vez que la gente medía, le pedía, a veces me lo daban, a veces no. Si no me lo daban, tomaba el PVP que yo tenía como la viscosidad que tenía como dato. Que me dieran la viscosidad, ¿no? Porque justamente la viscosidad me afecta mucho el sigma. Y si si yo le erro el valor de sigma, el valor de mu que voy a obtener también va a estar equivocado. Estamos en un tema importante, el tema de la viscosidad. Ahora una preguntita a los físicos. ¿Es más o menos viscoso que el agua, el PVP? A ver, voy a empezar aquí acá. Sabrina, ¿qué opinas vos? ¿Es más viscoso o menos viscoso que el agua? No tengo idea del valor de la viscosidad del agua. A ver, voy a elegir a otro. ¿Jeremías? No me diste tiempo a googlear la viscosidad del agua. No te di tiempo. Bueno, yo te voy a decir, la viscosidad del agua es 1 centipoas. Es 20 veces más viscoso que el agua. Yo quería preguntar, ¿qué significa centipoa? Centipoas es la unidad de viscosidad. Sí, pero ¿qué? Es en el CGS. Ah, Dina, eran Dina segundos sobre centímetro cuadrado, o Pascal segundo. ahí está. Claro, pero Pascal por segundo es en el SI. Claro, en el MKS. Serían 10 a la menos 1, Pascal segundo creo que era. Bien, ya tengo una idea. Claro. Dina segundo sobre centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado. Si no, sería Newton segundo sobre metro cuadrado. Eso es Pusil. Eco. Pero generalmente, no sé por qué, la gente lo pone en poas. Y en el frasco lo van a encontrar en centipoas. Entonces este elemento es 20 veces más viscoso que el agua. Bien, entonces una vez, como yo le había comentado, obtenido A3 y A1 de manera experimental, obtengo justamente el mu. Acuérdense que nosotros, en este caso, el número de mediciones que se hacen son 5. Por lo tanto, yo voy a tener un mu, si queremos así, es un observable. Y desde el punto de vista de la estadística, un observable es una variable aleatoria. Y lo que uno va a tener que obtener es un valor medio, con un desvío estándar, ¿no? Para dar la acotación. ¿Estamos? Por lo menos en biología se estila a trabajar de esa manera. Bien. ¿Qué problema uno tiene con el glóbulo rojo? Como yo le había comentado, es el efecto Tancredin, el efecto que yo le había comentado hace 2 semanas atrás, creo. ¿Qué produce el efecto Tancredin? Si yo el glóbulo rojo no tuviera efecto Tancredin, la deformación en unidades arbitrarias crecería como si fuera
una especie de 1 menos una exponencial. ¿eh? Tiene esta forma que uno espera de la teoría. Pero como tengo el efecto Tancredi, va creciendo y ¡puf! Se corta de golpe. Este es el efecto Tancredi. ¿Ven? Esta reducción que uno tiene justamente de las dimensiones de los ejes. Eso es debido a que el glóbulo rojo empieza a girar. Y al empezar a girar deja de deformarse. Bueno, físicamente, ya lo vimos la vez pasada, lo que produce es una reducción de la tensión de corte local. Por eso evita que el glóbulo rojo se hace ¡pum! Se hace percha. También está como beneficio casual que el glóbulo rojo anda como laucha por tirante por los capilares. ¿Es correcto lo que digo, Analia? Sí, señor. Ok. Escucha, Horacio, ¿se puede relacionar este efecto Tancredi que varíe según las condiciones de incubación del glóbulo rojo? ¿Lo han hecho alguna vez? No te escuché. De incubación del glóbulo rojo. Sí, yo supongo que sí. Porque el Tancredi, todos los papers que yo he leído sobre Tancredi, pero no cómo corregirlo, dependen mucho de no de tanto del citoesqueleto, sino de lo que está dentro del citoesqueleto, dentro del glóbulo rojo. Afecta la frecuencia de Tancredi. Por si querés te los paso los papers. Por favor. Bueno, y un tema también importante en la incubación. Pero eso no es, eso ellos creo que no se van a encargar de la incubación. ¿O sí? No, pero se me acaban de ocurrir varias cosas para hacer. Ya, Marcus sí se tiene que encargar. Más cosas se me ocurrieron para hacer. Sabrina también tiene que incubar. Marcus se reciba y ponerlo a laburar en esto. Después vemos. Bueno, entonces les voy a comentar algo que por ahí puede ser un poco extraño. Hay un paper de Racia que hace una corrección del Tancredi. Yo no tengo el paper de Racia. Esa corrección de Tancredi una vez yo lo hice consultar con un matemático y el matemático me dijo que era una burrada. Después, por una extraña casualidad del destino, pude ingresar al código del famoso programa Reolaro, que era el original del equipo original, y me lo puse a mirar el código y digo, pero este no está haciendo la corrección. Y lo multiplica por el factor ingeniero. Bueno, es lo que yo uso para hacer los cálculos. Uso el famoso factor ingeniero. Hasta ahora anduvo bien. Si alguien encuentra o descubre o me sugiere algo que funciona, bienvenido sea. El algoritmo de descarga. ¿Qué es lo que el algoritmo de descarga? Bueno, el algoritmo de descarga, que el que ahora usa actualmente los programas que están diseñados en Python, esta sería la expresión de la descarga, del cual parece el lambda. Yo el lambda lo aproximo de esta manera, ¿no? Entre función del IR, IR uso justamente el eje menor, ¿no? Porque a mí lo que me importa es la evolución temporal, en este caso, para poder sacar el tau, ¿no? ¿Ven qué forma que tiene, que es una exponencial? Bueno, lo calculo en función del mínimo, esto lo llamo el WR que tengo acá, hago una regresión lineal del logaritmo, que funciona una regresión lineal logaritmo-logaritmo, y en función de esto saco el tau. El tau, vuelvo a repetir, como acá tengo 5 mediciones, es una variable aleatoria, y al tener 5 mediciones, tengo que calcular un valor. Entonces, uno acá, en base a esto, calcula el eta, el coeficiente de viscosidad superficial, como mu por tau. Acá yo uso una estrategia que se usa en estadística descriptiva, que es lo siguiente. Como yo tengo en cuenta de que la medición de mu y de tau no son simultáneas, entonces yo no puedo agarrar y con lo que es multiplicar la primera medición de mu calculada con la primera medición de tau. Tengo que agarrar, multiplicar la primera de mu con todas las de tau, la segunda de mu con todas las de tau, y así sucesivamente. O sea, lo que estoy haciendo es un producto cartesiano. Entonces, yo le calculo la media y el desvío estándar del producto cartesiano. Eso es lo que se hace correctamente en estadística descriptiva.
El algoritmo dinámico uso exactamente lo mismo porque a mí lo que me interesa es calcular la fase. ¿Eh? ¿Se acuerdan ahí lo que vimos en el comportamiento dinámico del glóbulo rojo? Porque una vez que yo tengo el mu, lo que me falta calcular es el delta, para obtener G, G' y G segunda. Entonces, ¿cómo calculo el delta? Evidentemente lo que hago es un ajuste por un método que no uso el ajuste del mínimo cuadrado, sino uso el ajuste que tiene el SciPy, que es que se llama el ajuste el inglés es annealigning, y en castellano se lo traduce como calentado recocido. ¿Eh? Es el método de annealigning. Entonces yo con ese método, ¿alguien me preguntó algo? No. Entonces con ese método, ¿cuáles son mis incógnitas acá? El omega es dato, porque eso viene dado por el equipo. Acuérdense que el omega está fijado porque tengo fijadas las frecuencias. Entonces lo que tengo que calcular es estos tres coeficientes que aparecen acá, de los cuales los que me importan a mí es este y este, que esto no tiene nada que ver con los A1, quiero comentarles algo. Yo uso el A por abuso de escritura. No tiene nada que ver con esto, No tiene nada que ver con estos que están acá. Estos son los semiejes menor y mayor. Y esto que está acá son los coeficientes de la función de ajuste. Yo tengo que ajustar esto. Esto es lo que uno ve. Fíjense que uno lo que ve es una cosa medio espantosa, a veces medio espantosa, a veces no sé ni idea de los espantos que veo. Y esta es la función de ajuste. El método de annealigning, yo usé el método de annealigning de ajuste porque es el que mejor funciona, mucho mejor que el mínimo cuadrado. ¿Eh? O sea que yo tuve que hacer todo un montón de ensayos de método hasta encontrar el método que más conviene. Entonces, una vez obtenido estos dos coeficientes, encuentro que la tangente de delta no es más que A3 sobre A2. En base, conociendo la tangente de delta, bueno, invierto la tangente de delta y calculo, bueno, con la tangente de delta uno puede calcular el coseno y el seno. No es necesario invertirla, Hay fórmulas por equivalentes trigonométricos que puedo, usando la tangente de delta, puede sacar el coseno y el seno. No lo voy a explicar, eso lo buscan en cualquier tabla trigonométrica. Y entonces ya con eso tengo los cálculos. Bueno, ¿qué cosas que ustedes van a ver cuando hagan las mediciones? Bueno, cuando ustedes hagan las mediciones van a ver cosas tan extrañas como estas. ¿Ven? ¿Ven cómo tiene la forma? ¿Ven acá? Forma de oscilaciones raras que uno van a ver. Bueno, esas oscilaciones raras se las toma como verdaderas, como que están bien hechas, aunque sean raras. Son debido a un conjunto de fenómenos que yo desconozco por qué está pasando eso, le voy a decir la verdad. Yo las tomo como verdaderas y fíjense, aproximo con la sinusoidal. Por lo menos es el criterio que estuvimos haciendo hasta ahora. Esto está demostrando que hay otro fenómeno del citoesqueleto que no está publicado, que el que quiera estudiarlo en el futuro con una tesis doctoral, bienvenido sea. Ahora, una pregunta. Ahí vos estás trabajando con la sinusoidal por la propiedad justamente del periodo y demás, porque, por ejemplo, también se podría ajustar con un polinomio, por ejemplo, ¿no? No, un polinomio sí, pero no te conviene. Por eso no, pregunto. ¿Por qué quieres usar el polinomio de Chebyshev? No, o sea, lo pregunto como curiosidad, digamos. Sí, pero el polinomio de Chebyshev no te da lo que a mí me importa. ¿Cómo calculas después la fase? No, por eso, listo, era por la propiedad. Por las propiedades del seno. Perfecto. Sí, porque a mí lo que me importa es calcular el seno y la fase. A mí lo que me importa es buscar la fase, no hacer un empírico. Buenísimo, buenísimo. Yo podría perfectamente usar polinomio de Chebyshev acá, pero no me sirven de nada. Claro, listo, era para asegurar eso nomás. Gracias. Vamos. Bueno, ¿está claro? O sea, cuando ven estas cosas no se asusten, No están dando mal las cosas. Bueno, el protocolo de los archivos. Yo de una manera elaboré desde el diseño del equipo un protocolo
para poder identificar los archivos que van a usar y que se tienen que guardar. Este protocolo data de, por lo menos fue, para que tengan una idea, data de las primeras mediciones del equipo, en la cual yo estaba presente cuando se hacía. Entonces, como yo tenía que diseñar el programa de cálculo, entonces dije, bueno, vamos a hacer un protocolo de los archivos para que la gente los vaya guardando de esa forma, así el programa, yo podía automatizar lo que se llama cálculo en masa, o se llama cálculo en masa eficiente, es lo que llaman los licenciados en ciencia de computación. Debo recordarle que todo tiene que estar en minúscula, porque yo uso Linux, ¿no? Si ustedes quieren después, si más o menos ya les puedo mandar el código, si más o menos lo manejan bien y lo quieren hacer ustedes los cálculos, no hay ningún problema, pero está programado el Python para usar en Linux, no en Windows. ¿Ah? Y si no lo pueden hacer y no tienen pico en bola, bueno, los haré yo. Hasta que alguien se ponga ducho entre estos trabajos. Entonces, están compuestas de esta manera. Las curvas de carga todas comienzan con el prefijo car y sumado un subfijo que es la descripción de la muestra, más la extensión que indica que es un coma separate value. La curva de descarga tiene el prefijo des y las curvas dinámicas tienen los prefijos OS05, OS10 y OS15. Este es 0,5 Hz, 1 Hz y 1,5 Hz. Este es el protocolo de cómo se tienen que guardar los archivos, de las mediciones. Les voy a dar un ejemplo de acá. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, acá yo tengo este, ¿no? Entonces, fíjense que acá empiezan con car, ¿no? Tienen PG01, que significa que el glóbulo rojo fue, porque esto yo lo saqué fue de una persona que está haciendo la tesis doctoral con Analía, significa la P que fueron tratados con propofol y G de glicado. Esto es una muletilla para el tipo que va a analizar los datos que yo les voy a mandar. Y 0,1 son las muestras, son 5 muestras. Todos los resultados de este cálculo acá del mu se lo guarda en un archivo que se llama calibrado carga. O sea, el programa que hace el procesamiento de estos datos lo guarda en un archivo que se llama calibrado carga. Después, el cálculo de la descarga, por ejemplo acá, estos son glóbulos rojos glicados. Fíjense que tienen todo el prefijo des. Y todo esto se lo guarda en un archivo que se llama descarga. Bueno, no le modifiqué, históricamente no modifiqué nunca esto, el nombre de los archivos, viene algo histórico. Después, lo mismo el oscilatorio, el cálculo de oscilatorio a 0,5 Hz, oscilatorio 0,5, ves que viene el prefijo oscila 0,5, oscila 10, oscila 15. Este es un ejemplo de cómo trabaja. Por ejemplo, acá les muestro cómo yo tengo armado por lo menos los scripts en Python. ¿Por qué se llama script? ¿Y por qué no ejecutables? Una buena pregunta. Porque los ejecutables son códigos binarios. En cambio, los scripts son script o guión. En castellano se dice guión. Y en inglés se lo llama script. Pero si ustedes le dicen a un informático guión, le van a tirar con una taza por la cabeza, así que no lo van a entender. Todos dicen script. ¿Qué es un script? Un script son archivos de formato UTF-8, ¿no? Con permiso de ejecución y lectura. ¿Qué es este tema? Bueno, pues vuelvo a ver que este tema, si ustedes se fijan acá, ven acá, estos son los permisos, ¿ven? ¿Ven? Estos que están acá son los permisos. Este archivo, por ejemplo, este directorio que se llama Analía, qué casualidad, ¿no? Es D de directorio, R que tiene permiso de lectura, W que tiene permiso de ejecución, de escritura, y X que tiene permiso de ejecución. Los primeros 3 es para el propietario, los segundos 3 es para el grupo, y los últimos 3 es para los usuarios se llama el universo.
lo que no son ni propietarios ni grupos. ¿Eh? Y esto que ustedes ven acá, 0,5, 10, etcétera, o DES, que analiza la curva de descarga, ven acá donde están puestos los scripts, son lo que se llama comúnmente en Linux enlaces simbólicos. ¿Eh? Un enlace simbólico es el alias a un archivo. ¿Eh? Uno se preguntará, ¿para qué me complico tanto y para qué sirve todo esto? Bueno, por lo menos acá les muestro para qué. Para el protocolo de cálculos en masa. ¿Eh? Iba a ser una demostración, pero si no sería muy largo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando hago un cálculo en masa? En vez de agarrar y ponerme a calcular archivo por archivo, como se hacía en el programa Reolaro, en el cual se tomaba tediosas tardes de cálculo, yo lo que agarro y planteo directamente, bueno, agarro el intérprete, porque generalmente el intérprete de comando, y lo hago laburar a él, ¿no? Porque, ¿qué es la computadora? Un esclavo útil. Entonces voy a usar a la computadora como esclavo útil. Entonces, puede haber, generalmente hay dos tipos de intérpretes. Uno es el fish y otro el bash. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la curva de carga, agarro, pongo de esta manera y me calcula todos los datos de la curva de carga. ¿Eh? Y me los pone directamente en el archivo. Yo no tengo que mandar nada, no tengo que ponerme a colocar, digamos, nombres de archivo por nombre de archivo. Por eso el protocolo que yo había sugerido y que todos hasta ahora siguen haciendo, salvo a veces alguno que no lo sigue, y cuando no lo sigue le mando un mail diciéndole transformámelo a lo que yo te mandé. Entonces esto permite hacer un cálculo que tediosamente tardaba una tarde, yo lo hago en 5 minutos. ¿Eh? En el caso del intérprete bash, que es el más común de todos, que es el fish, fish significa First Intelligent Subshell, y bash es Born Another Shell. ¿Eh? Son acrónimos. Born es un tipo, y fish es un intérprete de comando de inteligencia artificial. ¿No? Entonces acá tengo cómo lo hago los cálculos en masa. ¿Mm? Por eso hago todo esto que está acá. Es para ahorrar tiempo y permitir cálculos en masa y poder realizar muchas mediciones en cortos lapsos de tiempo y poder elaborar gran cantidad de datos para poder sacar, ¿qué cosa? Un paper. El objetivo es sacar paper. Perdón. Entonces, en resumen, ¿cuál es el protocolo de los scripts? Por ejemplo, como yo dije ahí, los enlaces simbólicos. Bueno, extremos carga tiene un enlace simbólico que se llama mu. Esto es mi computadora. Si ustedes quieren, si una vez lo ensayan y quieren usarlos, esto les queda para cada uno de ustedes que quiera usar. Yo tengo esta forma de trabajarlo porque a mí me permite trabajar de forma más rápida. Eso queda a gusto de ustedes si quieren que les pase los códigos y quieren jugar un cachito. ¿Ah? Y es lo mismo acá el Dynamic. A ver, para hacer la demo, si algún día de estos regresamos al laboratorio, ahí les puedo hacer una demo de cómo funciona cada uno de los scripts. Porque está diseñado, por ejemplo, para medir con el ratón, uno va ticleando los intervalos de datos que uno quiere medir en la gráfica. Vamos. Muéstralo en típico del conjunto de átomos y se terminó la presentación de él. ¿Estamos? Bueno, espero que más o menos con esto ya termino las explicaciones y creo que ya con esto, por lo menos cuando vayan al reómetro eritrocitario, no se van a agarrar digámoslo así, que detengo la grabación.